Mi amado, mi amada, el Señor te bendiga grande y poderosamente. Bienvenido a tu canal, Sembrando la Palabra. Le damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad, a usted y a mí, de poder reunirnos para seguir en este estudio de la Palabra del Señor. Le damos gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad, porque Dios realmente es bueno y para siempre su misericordia. Le damos gracias a nuestro Dios por sus planes, por sus propósitos que tiene para nuestras vidas. Le doy gracias a nuestro Dios también por su vida, mi amado, porque si usted está viendo este mensaje, Dios lo ha guardado, Dios lo ha cuidado. En este día vamos a reflexionar en una porción de la palabra que está en la primera carta de Reyes. Y vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre nuestro y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo le pido que usted tome control y dominio de este tiempo, que me permita, Señor, compartir este mensaje. Que esta palabra, mi Dios, no vuelva a usted vacía, sino que cumpla ese propósito por el cual usted le ha enviado a nuestra vida y sea prosperada en todo. Señor, abre nuestro entendimiento y permítenos comprender tu verdad. Padre, le tributamos desde ya a usted toda la gloria y la honra, la alabanza y la adoración, en el nombre de Jesús. Mi amado, yo le invito a que usted abra su Biblia en la primera carta de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer el versículo número 1. Dice la palabra del Señor así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aleluya. Que nuestro Padre Celestial añada bendición a esta preciosa palabra. Mis amados, el profeta Elías fue uno de los más grandes profetas por medio de los cuales Dios habló a su pueblo Israel. Su nombre, el nombre de Elías, significa mi Dios es Jehová. Elías, mis amados, fue un profeta valiente, un hombre de fe y confianza en Dios. Se le llamó el profeta de fuego. Elías, mis amados, sirvió como profeta de Dios en un tiempo en el cual Israel estaba llena de idolatría, ya que el rey Acab se había apartado de Jehová para adorar y servir a dioses falsos. Pero en los días de Elías podemos ver que a pesar del pecado que hay en una sociedad, a pesar de la maldad de los gobernantes, a pesar de que muchas personas se aparten tras los ídolos, nuestro Dios, en su misericordia, está dispuesto a hacer maravillas a favor de su pueblo, a favor de aquellos que le buscan y que confían en Él. En nuestros días, al igual que en los días de Elías, las sociedades están llenas de idolatría, están llenas de maldad, y al igual que en los días de Elías, los gobernantes de las naciones siguen cometiendo impiedad e injusticias. Pero nuestro Dios, al igual que en los días de Elías, sigue estando dispuesto a obrar maravillas, sigue estando dispuesto a hacer milagros a favor de su pueblo. Como primer punto, mis amados, como en los días de Elías, Dios tiene un remanente fiel en este mundo. En la carta de los Romanos, capítulo 11, versículos de 2 al 5, dice: No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Aleluya. Mis amados, al igual que en los días de Elías, el Señor sigue teniendo un remanente fiel en medio de una sociedad llena de pecado y maldad. Ese remanente fiel es su iglesia. El profeta Elías, mis amados, llegó a creer que solamente él quedaba de los profetas de Jehová,
que era solamente él quien estaba en contra de los pecados y la maldad de Israel. Pero Dios le demostró que él tenía apartado un remanente fiel de 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. En la actualidad, a pesar de las tinieblas de maldad y pecado que hay en la sociedad, Dios ha dejado un remanente para hacer luz en medio de las tinieblas. No importa, mis amados, qué tan grande sea la oscuridad, las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. No hay tinieblas tan grandes que puedan apagar la luz del Señor Jesucristo en este mundo. Mis amados, la victoria está garantizada porque su iglesia está fundada sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, aunque muchas veces puede parecer que la maldad es demasiada y que la iglesia no podrá enfrentarla, podemos confiar que su victoria es nuestra victoria. El Señor Jesucristo enseñaba a sus discípulos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, les decía: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Mis amados, no tengamos temor. Debemos ser valientes como el profeta Elías. Como segundo, mis amados, como en los días de Elías, el Señor nos llama a confiar y obedecer a su palabra para ver sus maravillas. Mis amados, en la actualidad, muchas personas viven bajo la filosofía de ver para creer. Pero nuestro Dios quiere que nosotros creamos para ver. Eso se llama fe. En la actualidad, mis amados, las personas van de iglesia en iglesia, de campaña en campaña, queriendo ver maravillas para poder creer que Dios puede hacer maravillas en su vida también. Las personas quieren ver el poder de Dios para poder creer en Él. Pero como en los tiempos de Elías, mis amados, el Señor quiere que nosotros confiemos como esa mujer viuda de Sarepta, que a pesar de que en su tierra no había llovido durante 3 años y 6 meses y que había una gran hambruna a causa de la sequía, ella creyó en la palabra de Dios y obedeció. Y pudo experimentar en su vida y en su familia la gloria de Dios. Nosotros, mis amados, debemos confiar que cuando Dios es nuestra prioridad y le damos lo primero y lo mejor de nuestra vida, Él hará que nada nos falte. Él hará que sobreabunde sus bendiciones en nuestra vida a pesar de los tiempos difíciles que podamos estar viviendo. Como tercero, mis amados, como en los días de Elías, el Señor quiere que nos decidamos por Él de todo corazón. Dice en la primera carta de Reyes, capítulo 18, versículos 20 y 21: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aleluya. Mis amados, como lo mencionamos anteriormente, el pueblo de Israel en tiempos de Elías se había vuelto un pueblo idólatra, un pueblo que adoraba a Jehová, pero también adoraban a Baal. Es por eso que el profeta Elías, con valentía, confrontó a Israel para que ya no siguieran claudicando entre dos pensamientos. Elías le hizo un llamado a Israel a tomar una decisión entre Baal o Jehová. Y retó a los sacerdotes de Baal para que su Dios hiciera descender fuego del cielo para demostrar que él era el Dios verdadero, pero nada ocurrió. Baal nunca respondió. Pero al clamar Elías a Jehová, él sí respondió.
Él hizo descender fuego del cielo y quemó totalmente el holocausto, porque Él es el único Dios verdadero. Aleluya. Nuestro Dios, mis amados, nos ha demostrado que Él es real, que Él es poderoso. Pero, ¿cuándo nos vamos a decidir a entregarle por completo nuestra vida a Él? ¿Cuándo vamos a dejar la doble vida que muchos vivimos entre los caminos de Dios y los caminos del mundo? Es tiempo, mis amados, de tomar una decisión valiente para nuestro Dios. Y como cuarto, como en los días de Elías, la iglesia de Cristo está esperando ser arrebatadas por el Señor. Mis amados, el profeta Elías es uno de los dos hombres que la palabra de Dios nos enseña que no murieron, sino que fueron arrebatados al cielo por el Señor. El otro fue Enoc. Elías, mis amados, sabía que sería llevado al cielo por el Señor. Él tenía esa convicción y el Señor vino por él para llevarlo al cielo en un torbellino. Hoy, la iglesia de Cristo, al igual que en los días de Elías, estamos esperando que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Pero no seremos llevados por un torbellino, sino que sonará la trompeta y los muertos resucitarán y los que vivimos seremos transformados, como lo dice la palabra de Dios en la primera carta a los Tesalonicenses. Mis amados, Dios mandó un torbellino para arrebatar a Elías, pero en el arrebatamiento de la iglesia, como lo dice su palabra, el Señor mismo descenderá del cielo por nosotros. Hoy, como en los días de Elías, el Señor tiene misericordia de los que le buscan. Recibe hoy a Jesús en tu corazón y estarás preparado para ir con el Señor cuando Él venga por su iglesia. Aleluya. Mis amados, hemos podido ver en este estudio de la palabra lo que sucedía en los tiempos del profeta Elías. Dice que el pueblo de Israel se había vuelto un pueblo idólatra, un pueblo que estaba entre dos pensamientos, un pueblo que estaba viviendo una doble vida, un pueblo que adoraba a Jehová, pero que también adoraba a esa imagen, a ese ídolo que ellos habían llamado el dios Baal. Un ídolo, una imagen, una estatua que tenía pies pero que no caminaba, que tenía manos pero que no las podía mover, que tenía ojos pero no veía, que tenía oídos pero no escuchaba. Y el pueblo estaba en ese ir y venir. Adoraban a Jehová y adoraban a Baal. Un pueblo que se había vuelto idólatra. Un pueblo que se había vuelto idólatra no solamente de el dios Baal, sino que también se habían vuelto idólatras de las cosas materiales. Y hoy en día, mis amados, como en los días de Elías, las cosas no han cambiado mucho. Hay muchos que también viven esa doble vida, andan en ese doble pensamiento, adoran a Dios o creen en Dios, pero también creen en las imágenes o en los ídolos. Hay muchos que también viven en esa idolatría, no solamente en las imágenes y a los ídolos, sino que también viven en la idolatría del trabajo, en la idolatría de los hijos, en la idolatría de las riquezas, de las posesiones materiales. Pero no podemos, mis amados, vivir de esa manera. El Señor Jesucristo enseñaba que no podemos amar a Dios y a las riquezas, porque amará al uno y aborrecerá al otro. No podemos caer, mis amados, en ese error, en ese pecado, de llegar a la idolatría, de hacer del trabajo nuestro Dios, creyendo que es el trabajo quien debe ser la prioridad. No debemos de caer en el error de llegar a endiosar a las cosas materiales, a las posesiones que tenemos, a las riquezas, y ponerlas por delante del Señor y ponerlas como prioridad. Mis amados, porque no podemos caer en ese error, porque ese error nos llevará simplemente a alejarnos de Dios.
Mis amados, este estudio de la palabra nos enseña que Dios es el único Dios verdadero, el único Dios vivo y real, el único Dios que tiene el poder para sanar, para liberar, para salvar, para restaurar. Es el único Dios que tiene el poder de arreglar lo que nosotros con nuestras malas decisiones hemos dañado y nos hemos equivocado. Por eso debemos devolvernos a Él, dejar la idolatría a un lado, dejar de adorar esos dioses falsos y adorar al Dios creador, al Dios que da vida, al Dios que nos da la salud, al Dios que nos provee y nos sustenta, al Dios que tiene misericordia de nosotros, que la renueva cada día. A ese Dios al cual debemos de adorar, debemos de exaltar, a ese Dios al cual debemos de rendir nuestra vida, de recibir ese regalo inmerecido por medio de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que vino a esta tierra a salvarnos. No caigamos en ese error, mis amados, de la idolatría. No caigamos en ese error de adorar a otras cosas que no sea nuestro Dios. Que Dios sea nuestra prioridad. Que podamos cumplir lo que dice el Señor, lo que enseñaba el Señor Jesucristo en su palabra, ahí en el Evangelio de Mateo. Que busquemos el reino de Dios y su justicia como prioridad, como necesidad. Mis amados, porque cuando estamos apartados de Dios, lamentablemente vivimos expuestos a lo que el diablo quiera hacer en nuestra vida. Y muchas veces, mis amados, el diablo, como dice su palabra, él viene a robar, a matar y a destruir. El diablo nunca vendrá a traerte un bien a tu vida. El diablo te engañará. El diablo te pondrá cosas que aparentemente son buenas, son agradables y son codiciables. Pero es camino de muerte y camino de pecado. Por eso debemos de tener esa comunión íntima con Dios, de tener esa relación con el Señor día a día. No podemos desligarnos de su presencia, no podemos desligarnos de su cobertura, porque en el momento que nos salimos de su cobertura, estamos expuestos a lo que el enemigo quiera hacer. No podemos, mis amados, despreciar lo que el Señor nos ha dado como bendición, que es nuestra familia, por las cosas materiales, por darle prioridad a las cosas de este mundo, de esta tierra, por darle prioridad al trabajo, porque el trabajo sea lo primero en nuestra vida, o por adorar a las riquezas, a las posesiones materiales. No caigamos en ese error, mis amados, sino que el Señor, nuestro Dios, sea nuestra prioridad, que Él sea el Señor de nuestra vida, que Él sea el Señor de nuestra casa, de nuestra familia, que Él sea el edificador de nuestra casa. Mi amado, que usted pueda reflexionar en este mensaje y pueda comprender lo que el Señor le está hablando a su vida. Que hay que dejar la idolatría a las cosas de este mundo, y poner nuestra mirada en el cielo, en las cosas que no se dañarán, porque las cosas de este mundo, mis amados, tendrán su fin, se destruirán. Nada de lo que usted o yo podamos obtener en esta tierra, nada nos podremos llevar el día que partamos de la tierra. El libro de Eclesiastés dice que hemos venido al mundo desnudos y desnudos nos vamos a ir de este mundo. Pero qué mejor que irnos de este mundo hacia el reino de los cielos y estar en la presencia del Señor, adorándolo de día y de noche, declarando que Dios es santo, que Dios es bueno y que Dios es maravilloso. Mi amado, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo lo animo a que usted se suscriba a este canal, Sembrando la Palabra, que usted le dé like, que usted active la campana para que reciba la notificación de los siguientes mensajes que vamos a seguir compartiendo de la palabra del Señor. Mi amado, que usted se convierta en ese instrumento de Dios y comparte este mensaje con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, con sus hermanos en la fe. Ahora yo le pido, mi amado, que usted me permita orar. Amado Padre nuestro y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias por darme la oportunidad de compartir lo que te ha puesto en mi corazón. Señor, he dado de gracia lo que de gracia he recibido.
Y le pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que sea usted ministrándonos, amado Espíritu Santo, ministrando nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, que sea usted trayendo revelación y entendimiento de lo que usted nos enseña en su palabra, que no hay nada más grande e importante que usted, mi Dios. Es usted nuestra prioridad, nuestra necesidad, que lo necesitamos de una manera vital, Padre, para que el enemigo no pueda dañarnos y destruirnos, para que el enemigo no traiga confusión y perturbación y engaño a nuestra vida. Bendito Dios, Señor, que esta palabra no vuelva a usted vacía, Señor, sino que cumpla ese propósito por el cual usted ha enviado a nuestra vida y sea prosperada en todo. Padre, gracias le doy, Señor, porque usted bendice a las familias, usted provee y sustente para sus necesidades, que usted levante al caído, que usted fortalezca al debilitado. Padre, que usted traiga consuelo y paz a todo aquel que se encuentra afligido. Que sea usted guardando nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Mi amado, si usted ha sido bendecido con esta palabra y siente en su corazón recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, yo lo invito y lo animo a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que he pecado, que he vivido apartado de usted, que no he hecho las cosas de manera correcta. Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa, reconozco tu obra en la cruz. Escribe mi nombre en el libro de la vida, recíbeme como tu Hijo y yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración y has recibido al Señor Jesucristo, déjame decirte que hay fiesta en los cielos. Así dice la palabra, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Mi amado, mi amada, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor te continúe bendiciendo grande y poderosamente, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.